El 23 de abril celebramos el Día del Libro porque en ese día coincidieron las muertes de Shakespeare y Cervantes. Aunque no es verdad, porque Cervantes fue enterrado el 23 de abril, pero murió antes. Y Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano. Vamos, que el mundo editorial y el mundo literario está lleno de falacias. Y hoy os traigo un vídeo un tanto especial, desmontando el sistema editorial y literario español. No os creáis que voy a exposearlo todo a lo loco, pero sí que vengo a contaros algunas cosas que pues son vox populi, pero no todo el mundo sabe y que os pueden ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona el panorama literario en España. Vamos allá. En España se publican aproximadamente 250 libros al día. Eso significa que cada año en España se publican unos 90.000 títulos. Si de esos 90.000 restamos pues las tesis doctorales, que también tienen ISBN y algunos libros de instituciones, pues pongamos que quedan unos 70.000 libros de ficción y no ficción, 70.000 títulos de novedades en toda España cada año. Ahora vamos con la otra parte. ¿Cuánto leemos los españoles? Bueno, pues la media oficial dice que cada español lee 10 libros al año. Eso quiere decir que hay gente que lee 150 libros al año y gente que no lee ninguno. Pero vamos a intentar encontrar un punto intermedio. Somos aproximadamente 40 millones de españoles mayores de 8 años, suponiendo que a partir de los 8 años nos convertimos, como dicen las estadísticas, en lectores más o menos habituales. Si cada español de esos 40 millones leemos 10 libros al año, eso supone que los 90.000 títulos que se publican cada año son leídos aproximadamente unas 4.400 veces. Pero no por muchos motivos. El primero, porque los españoles no solo leemos libros publicados en España. Muchos de nosotros pues, nos traemos libros de otros lados, otros países, los importamos. Por otro lado, los 90.000 títulos que se publicaron en 2024 no aniquilaron a los de 2023. ¿Esto qué significa? Pues que en este 2025 tú te puedes leer el último libro que se haya publicado y el Quijote. Entonces, ¿cómo va esto de la venta de los libros? Vamos a intentar explicarlo de una forma más o menos clara. Según los datos oficiales del gremio de editores, cada uno de esos 90.000 libros publicados anualmente en España tiene unas ventas medias de 400 ejemplares. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que hay libros como Reina Roja de Gómez Jurado, que vendió 2,5 millones de ejemplares cuando se publicó, y luego hay otro porcentaje de autores, concretamente un, ojo al dato, 86%, que no vende más de 50 ejemplares. Así se halla esa media de 400, con un 86% de títulos que no llegan a los 50 ejemplares vendidos y un 14% de títulos que vende miles, millones de libros. Vamos, que la inmensa mayoría de escritores y escritoras en España están en el umbral de la pobreza o no pueden vivir de la literatura. ¿Y esto es así, de verdad? Pues sí, vamos a hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta un libro? De media, en España, un libro cuesta 15 euros. Vamos, que tú te vas a tu librería de confianza. Hay que comprar en las librerías de barrio, por favor. Son fundamentales para que las ciudades sigan teniendo vida y además, escojas el libro que escojas, en 1 o 2 días te lo pueden conseguir, como la del paquetito, pero más guay. Bueno, pues esto, que tú te vas a tu librería de confianza, eliges tu libro, depositas tus 15 euros en tarjeta o efectivo y te llevas tu libro a casa y piensas, bueno, ya le he dado yo 15 euros a este autor. ¡Ay, amigo! De eso nada. Lo primero que tienes que saber es que de esos 15 euros un 4% es IVA, es decir, un impuesto de valor adquirido sobre el propio ejemplar. Así que esos 15 euros en realidad son 14,4. El resto es dinero que son impuestos para el Estado, para todos los españoles. ¿Y qué pasa con esos 14,4 euros que ha costado el libro? Bueno, pues de esos 14,4 euros, el 30% se lo queda la librería. Estoy dando porcentajes de media, luego hay diferentes negociaciones, pero aproximadamente un 30% se lo queda la librería. Claro, la librería ha tenido primero que comprar ese libro, muchas veces adelantando el dinero o arriesgándose a no poder devolverlo si no lo vende después porque no se lo han dejado en depósito. Y además tiene que pagar el alquiler, el personal, sus redes sociales, etc.
hay otro 30% que se lleva la distribuidora, es decir, la empresa que se encarga de recoger los libros en la editorial, almacenarlos y ponerse en contacto con las librerías para distribuirlos. Hay varias distribuidoras en España, algunas muy grandes y otras más pequeñas, pero en realidad no hay tantísimas. Eso quiere decir que la gran mayoría de los libros en circuito comercial están en un número muy limitado de distribuidoras que son las que se encargan de hacer que ese libro llegue a la estantería de la librería. Queda un 40% de esos 14,4 euros. Bueno, pues de este 40 hay otro porcentaje que se lleva la editorial, concretamente un 30% del total. La editorial previamente ha tenido que hacer la maquetación, la edición, la ortocorrección, ha tenido que diseñar la portada, ha tenido que hacer un plan de marketing si es una buena editorial. Vamos, que ha tenido un trabajo previo que ha adelantado y se queda con un 30% de las ventas del libro. ¿Y entonces cuánto le queda al autor? Pues sí, amigo, has hecho bien las cuentas. Al autor de este libro por el que tú has pagado 15 euros le llegan un total de 1,44 euros. Bueno, no, porque hemos dicho que primero había que restarle los impuestos y el autor también paga impuestos, concretamente IRPF. Así que al autor le llegan 1,22. Los autores en España pagamos un 15% de IRPF como cualquier otro profesional del sector. Vamos, que de este libro por el que tú has pagado 15 euros, a tu autor le han llegado 1,22. Vamos, que como hemos dicho al principio, cada autor vende de media en España 400 libros. Pues de esos 400 libros, el montante que llega en dinerito y cash a la cuenta del autor no llega, si has hecho bien las cuentas, a 500 euros. Y diréis vosotros, pues vaya ruina, escribir un libro y no ganarle ni 500 euros vendiendo 400 ejemplares. Bueno, sí, hay una opción, que es la autoedición. Cuando tú trabajas con una editorial tradicional o con una editorial en coedición, la editorial y la distribuidora evidentemente ganan un dinero. Pero si lo haces todo tú, si te encargas tú de la maquetación, el diseño, la corrección, la traducción, si es que existe, lo que sea, y la distribución, evidentemente esos porcentajes te los llevas tú. Pero tiene una trampa, por supuesto. Y es que para que tu libro esté en las librerías es casi imprescindible que esté en distribución comercial, porque si no tienes que hacer tú esa labor de ir puerta a puerta en cada librería ofreciendo tu libro, algo prácticamente imposible. Vamos, que la autoedición en papel es muy compleja. En digital es diferente, pero tampoco tan diferente. Todos estos porcentajes de los que os he hablado son porcentajes redondos en el número de los libros, así en términos generales. Luego las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, si tienes la suerte de haber firmado con un buen agente editorial, con un buen agente literario que te distribuya y consiga vender tu libro, pues puedes cobrar un adelanto, por ejemplo, porque ha comprado tu libro una muy buena editorial que sabe que va a haber ventas suficientes y tienes un adelanto editorial que llega a tu cuenta. Claro, tu agente también cobra de este adelanto, pero es quien se encarga de negociar esa parte. Luego también puedes cobrar pues, por otro tipo de cuestiones, desde formaciones hasta conferencias, escribir prólogos o textos ad hoc para otras personas, incluso negro literario, que este es un tema del que ya hablaremos en otra ocasión, escribir para que otro firme con su nombre los textos que tú has creado, un melón del que hablaremos otro día, pero en general vivir de publicar es súper complicado en España. No tanto vivir de la literatura, como digo, porque es un ámbito mucho más amplio y puedes pues, tocar muchos palos diferentes y dedicarte pues, desde la comunicación cultural, la edición, el trabajo de corrección, etcétera, a muchos otros puntos. Pero vender libros y vivir de vender libros en España es un tanto complejo. Cuéntame en comentarios si sabías todas estas cosas o si alguno de estos hechos te ha sorprendido.